La Puebla de Híjar es una población que en 2003 tenía poco más de 1.200 habitantes y que se encuentra en la comarca del Bajo Martín, a 163 kilómetros de Teruel. Allí vivían Patricia Maurel, de 29 años, y José Javier Salvador, de 34, con sus 3 hijos de 9, 7 y 3 años. Vivían en un chalet, pero se estaban construyendo una casa más amplia a las afueras del pueblo. Él era contratista de obras y ella, que era una mujer muy independiente y activa, se presentaba como candidata independiente a la alcaldía de su pueblo por el Partido Popular, sin que estas intenciones de Patricia de derrotar a su rival, la que era entonces alcaldesa, la socialista Juana Barrera, supusiesen ningún problema para José Javier. Patricia estaba muy ocupada esa semana, pues el domingo se celebraban las elecciones municipales a nivel nacional. Según los que lo conocían, él era un chico que siempre estaba de broma, aunque reconocían que tenía mal genio y había participado en alguna que otra pelea. Aunque todo su entorno los veía como una pareja bien avenida, José Javier vivía atormentado por los celos, y así se lo hizo saber a su suegra y a su cuñada. La tarde del 22 de mayo fue a desahogarse con su familia política y les comentó que estaba convencido de que Patricia lo engañaba con otros hombres con los que chateaba por internet. Esa misma mañana había recibido un mensaje en su móvil de una persona desconocida que le decía que era un cornudo y que se lo estaba haciendo con su mujer y que se lo haría cuantas veces quisiera. También le comentó a una prima de su mujer y a la novia de su cuñado que estaba recibiendo mensajes de voz y escritos en su móvil que le avisaban de las infidelidades de Patricia. Con la idea de repartir propaganda electoral el jueves 22 de mayo de 2003 sobre las 8:30, Patricia estaba en un bar llamado Brillante, cercano al ayuntamiento, junto con otros compañeros del partido. Desde dentro oyeron el claxon de la furgoneta de José Javier que sonaba para llamar la atención de Patricia. Dirigiéndose a los compañeros de su mujer les dijo: «La devuelvo en 2 minutos». Ella salió para hablar con él y ya no regresó. José Javier condujo su furgoneta Citroën C12 hacia un campo de labranza, apartado como 1,5 kilómetros del centro del pueblo, en el camino de Samper, junto a una acequia. Estaba cerca del lugar donde se estaban construyendo su nueva casa. Una vez allí comenzaron a discutir y José Javier sacó su escopeta de caza, una carabina semiautomática calibre 22 que había comprado el 7 de abril en una armería de Zaragoza y para la que obtuvo la licencia solo 9 días antes. Y disparó 11 veces a Patricia, impactando 9 veces en ella, 2 en la cabeza, 3 en el pecho, 1 en la clavícula y 3 en la zona dorsal. Según explicó un guardia civil, el ataque fue brutal y de todas las heridas que tenía, al menos 3 eran fatales. Lo primero que hizo José Javier fue llamar a su hermana sobre las 9 de la noche y confesar lo que acababa de hacer. Esta, muy asustada, llamó a una tía de Patricia para contarle lo que le acababa de decir su hermano. En medio de la confusión que la noticia le causó, sobre las 11 menos cuarto de la noche, la tía de la víctima denunció telefónicamente a la Guardia Civil que Patricia había sido amenazada en el bar por su marido, sin saber que la pobre chica llevaba ya 2 horas sin vida. Sin saberlo, la policía comenzó a buscar a Patricia. Tras cometer el crimen, el tipo fue a cambiar de coche, soltó la furgoneta y cogió otro vehículo de su propiedad, un BMW, y condujo hasta Teruel, al Hospital Provincial San José, al que llegó sobre las 12 menos cuarto, lleno de manchas rojas. Al llegar, lo atendió el médico de urgencia y al preguntarle qué le ocurría, pues se dio cuenta de que el líquido rojo no era de él, pues no tenía ninguna herida, él confesó de manera espontánea que había acabado con la vida de su mujer y que su intención era ir a entregarse a las autoridades, tras lo cual el médico llamó a la policía, que acudió de inmediato al centro hospitalario. Según el informe del centro médico firmado por el director del centro, José Castaño, llegó muy nervioso y en un estado de confusión mental.
A la policía le dio instrucciones precisas de dónde estaba el cuerpo sin vida de Patricia y la encontraron en torno a las 2 de la mañana. José Javier pasó a disposición judicial, donde declaró más de 4 horas y de ahí fue recluido en prisión. Dijo que acabó con su mujer, según sus palabras, esto fue lo que él dijo, la frialdad de ella, el distanciamiento hacia mí, hacia los hijos. El motivo fue que pensaba, por lo que mi hijo me dijo, que estaba con otras personas, que chateaba con otros hombres y recibía cartas. Se encerraba en su cuarto para chatear con otros hombres y no le dejaba utilizar el ordenador para hacer dibujos a mi hijo de 9 años. Mandaba a los niños a la cama para que no la escucharan hablar con sus amantes. Según dijo él, Patricia le había confirmado sus sospechas y le había reconocido y que además no estaba dispuesta a dejar de mantener relación con ellos. Por este motivo, él tenía pensado iniciar los trámites de separación una vez pasara la fecha de la primera comunión de su hijo mayor, que estaba prevista para el 1 de junio. Patricia se convirtió en la víctima número 27 de biomachista en 2003. En esa época, una mujer fallecía a manos de su pareja cada semana. La noticia fue una auténtica conmoción en la pequeña localidad. Despertó con la noticia del desagradable acontecimiento. Ninguno se lo explicaba. Pensaban que eran un matrimonio feliz. La alcaldesa de la localidad, rival política de Patricia, Juana Barreras, declaró que había fallecido solo por ser mujer, que nada tenía actividad política y que nadie se lo esperaba. Una compañera de partido, Ana Mata, la violencia contra las mujeres en el propio hogar es la peor porque se comete por personas que te quieren. Todos estaban consternados y sus compañeros de partido suspendieron sus actos electorales en esa jornada en señal de luto y por respeto a su compañero. Ninguno de ellos celebró tampoco la victoria cuando salieron los resultados de las votaciones el domingo de esa semana. La subdelegación del gobierno de Aragón había denunciado a su marido por Biogen, pero la tía de Patricia lo desmintió, confirmando que había sido ella misma la que había llamado a la Guardia Civil tras recibir la llamada de José Javier, que le decía que su hermano le había confesado el crimen. Patricia recibió sepultura a las 10 de la mañana en el cementerio de su pueblo, en la intimidad familiar, pero antes celebraron una misa en su memoria y la iglesia se quedó pequeña para albergar a todos los que fueron a darle el último adiós a la joven. Acudieron todos los vecinos, familiares y muchos compañeros de su actividad política. Según los especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón, José Javier no padece ninguna enfermedad ni trastorno de personalidad y su perfil respondía al de una persona manipuladora, centrada en sí mismo, demostrativa, extrovertida, con poca tolerancia a la presión social y ambiental, así como un marcado carácter simplista, primitivo y agresivo. Además, dijeron que era perfecto conocedor de lo que quería y que tenía suficiente capacidad de autocontrol con relación a los problemas. La defensa, a cargo de José Antonio Ruiz en el proceso de instrucción y de Rebeca Santamalia en el juicio oral, alegó que cometió el crimen porque no pudo controlar sus impulsos por los celos que le producían las infidelidades. De hecho, llegaron a aportar el testimonio de un vecino de Valencia que afirmó tener conversaciones subidas de tono con la víctima y que el jurado popular llegó a valorar como un hecho probado. Su abogada Rebeca alegaba que se trataba de un crimen pasional, sin premeditación y que debían aplicarse los atenuantes de confusión y arrebato. Él en el juicio declaró: «Estoy dispuesto a ser castigado por el resultado de mis acciones, pero no es cierto que yo hubiera planeado matarla. Hoy soy un asesino, pero antes fui un padre que quería a mis hijos y a mi familia». Para la familia de Patricia fue muy duro escuchar en el juicio cómo daban por ciertas las infidelidades que Patricia cometió, pues para ellos eran solo falsedades que atentaban contra la honra y la dignidad de la joven. La sentencia no consideró probado que Patricia mantuviera relaciones adúlteras, aunque sí reconocieron que la chica mantenía conversaciones con el hombre de Valencia. Con respecto al atenuante de confesión, dijeron que no podían aplicarlo, pues entendía que confesó su crimen porque sabía que no tardarían en encontrar el cuerpo de su mujer y lo único que hizo fue adelantarse.
Quedó acreditado para el tribunal que actuó con alevosía al hacerlo sin previo aviso, sin que la víctima pudiera defenderse y que cuando ella subió con él a la furgoneta ni siquiera sospechaba de sus intenciones. Le aplicaron además el agravante de parentesco, pero se libró de que se reconociera que lo hizo con ensañamiento, pues consideraron que no aumentó deliberada e inhumanamente el dolor y sufrimiento de su esposa. La acusación pedía para José Javier 25 años de prisión y la defensa solo 5. Finalmente se le condenó en 2005 a 18 años y a pagar una indemnización de 120.000 euros a cada uno de sus hijos. Los 3 pequeños quedaron bajo la custodia de sus abuelos maternos, Teresa y Andrés, que se vieron obligados a sobreponerse del dolor que sentían por la pérdida de su hija para poder criar a sus nietos. Unos niños que recortaban la imagen de su padre de los álbumes de fotos o bien le pegaban una pegatina infantil en la cara para no tener que ver el rostro de la persona que acabó con la vida de su madre. Con la pensión del abuelo, que eran solo de 1.000 euros, tenían que alimentar 5 bocas y encargarse de todos los gastos de los niños, como libros o ropa. Y si no hubiese sido por vecinos y amigos, reconocen que no hubieran podido salir adelante, pues el gobierno solo les ayudó a través de la asistencia social con 150 euros mensuales, 50 por cada niño, y la Asociación de Víctimas de Biogen, que consiguieron una beca para que estudiara la menor de sus nietos. Al menos la pequeña tuvo suerte porque sus 2 hermanos mayores tuvieron que prescindir de sus estudios superiores al ser conscientes de la situación económica que tenían en la casa. Los hijos de Patricia no recibieron la pensión de orfandad completa porque se consideraba incomprensiblemente que aún tenían padre. La abuela se quejaba de que aquellos políticos que acudieron en masa al funeral de su hija y le hicieron 1000 promesas no habían cumplido ninguna. Gracias a las apelaciones que su abogada Rebeca Santamalia presentó en varias ocasiones, 2 de ellas denegadas en 2015 y 2016, por fin, en 2017, ante el juez de vigilancia penitenciaria del juzgado número 2 de Aragón, José Javier consiguió la libertad condicional tras cumplir 3/4 partes de su condena, a pesar de la oposición de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Suera. Tenía que estar preso hasta 2021 y lo liberaron en 2017, aunque desde 2013 disfrutaba regularmente de permisos, desde que lo trasladaron de la prisión de Teruel al centro de reinserción de Zuera en Zaragoza. Consideraron que era apto para obtener la condicional porque en prisión se sometió voluntariamente a un programa específico para los reclusos condenados por Biogen y además, cuando estuviese en libertad, podría ser supervisado por su familia. Su abogada Rebeca también alegó ante el juez que tenía mucha experiencia como albañil y eso le permitiría trabajar y conseguir dinero para ir abonando la responsabilidad civil que debía de su condena. Se instaló a vivir en Zaragoza, en un piso que alquiló, aunque al tiempo se mudó a un piso propiedad de su hermana en la calle Pradilla y se mantenía con lo que ganaba de una pequeña empresa de construcción que montó. El 17 de enero de 2019, 2 agentes de la Policía Nacional se percataron de que un hombre caminaba en la medianoche cerca del viaducto nuevo de Teruel, sobre la Rambla de San Julián, y temiendo que le pasara algo, intentaron acercarse a él. Sin embargo, antes de que se bajaran del coche patrulla, el hombre ya había saltado al vacío. Cuando inspeccionaron el cuerpo sin vida del hombre, vieron que llevaba encima una cantidad importante de dinero, 1.200 euros, y las llaves de un coche, pero no pudieron identificarlo de momento, pues no llevaba encima documentación y tuvieron que hacerlo mediante el análisis de huellas dactilares. Se trataba de José Javier, que en ese momento ya tenía 49 años. Mientras esto ocurría en Teruel, la policía, alertada por el marido de Rebeca Santamalia, la abogada de José Javier, buscaba a la joven porque, según dijo el hombre en su llamada al 091, no respondía a los mensajes ni a las llamadas. La policía interrogó a los familiares de Rebeca para recabar información acerca de los últimos movimientos de la mujer y las respuestas los condujeron al piso de José Javier. Rebeca y José Javier habían pasado de tener una relación abogada-cliente a tener una relación sentimental.
El 091 envió una patrulla de policía al domicilio, pero al no abrir nadie a la puerta, contactaron con la hermana de José Javier para que fuese a abrirles ella, ya que disponía de una copia de las llaves. Cuando por fin accedieron a la vivienda, casi a las 4:30 de la madrugada, se encontraron a la mujer de 47 años tirada en el suelo, fallecida en medio de un gran charco rojo, con heridas de objeto cortante. Llevaba al menos 7 horas sin vida. Rebeca, nacida el 21 de agosto de 1971, tenía un hijo y era miembro del Colegio de Abogados de Zaragoza y pertenecía al Servicio de Orientación Penitenciaria que lucha por los derechos de los presos de las cárceles de Zuera y Daroca de manera prácticamente altruista. Lo había vuelto a hacer. De nuevo, había arrebatado la vida de su compañera sentimental. Ni la prisión ni los programas de reinserción sirvieron para nada. Actuó de la misma forma que cuando le quitó la vida a Patricia, huyendo del lugar hacia Teruel. Pero esta vez fue aún más cobarde, porque en vez de confesar, acabó consigo mismo. Según una amiga de Rebeca, ella había decidido terminar la relación con él hacía un mes, pero él estaba obsesionado con ella. Tal y como le ocurrió con Patricia, no soportó que le dijeran que no. Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que pasó aquí? ¿Falló el sistema de nuevo? ¿Era previsible que ocurriera? ¿Estás de acuerdo conmigo en que en casos como este no deberíamos dar segundas oportunidades? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, suscríbete para más y me despido. Hasta el próximo vídeo con un beso muy fuerte. Gracias.